Desde Especialidades Bioclínicas Microlab los invitamos a observar el siguiente video. Donde estaremos dando una introducción al mundo de los antimicrobianos. Les habla Rosalba Contreras González. Para hablar de los antimicrobianos tenemos que remontarnos a las cuevas de Chanidar, un sitio arqueológico que incluye una cueva en la montaña Braxot de los Montes Zagros en Irak. Fue excavado entre 1957 y 1961 por Ralph Soletti y su equipo de la Universidad de Columbia, donde obtienen el primer esqueleto de un neandertal que data entre 60.000 y 80.000 años. El uso de las plantas medicinales es tan antiguo como la historia del hombre. Por ensayo y error, el hombre pudo identificar aquellas especies útiles en medicina y luego transmitir el conocimiento de una generación a otra. La prueba más antigua que existe sobre el uso en el Paleolítico Medio es la cueva de Chanidar, donde se encontraron varias especies de diferentes flores junto a los restos fósiles de neandertales. Los estudios revelaron que 7 de las 8 flores encontradas en esa tumba tienen propiedades medicinales, lo que demuestra que el hombre neandertal ya utilizaba plantas curativas. El primer documento escrito que registra el uso de las plantas medicinales fue encontrado en unas tablillas de arcilla en escritura cuneiforme, pertenecientes a la cultura de los sumerios y datan alrededor del año 2800 a.C. Hay algunas controversias con el datado de ese documento, ya que algunos opinan que el primer tratado sobre el tema podría ser un documento chino, el Pen Zhao, o tratado de plantas, que se atribuye al emperador chino Shen Nung, 2800 años antes de Cristo, donde se describen unas 366 hierbas con aplicaciones medicinales. En Egipto, la información se acumulaba en papiros. Uno de los más importantes es el papiro de Ebers, que data del 1700 a.C., en el que se describen propiedades y aplicaciones terapéuticas de más de 700 plantas. Allí se habla de aceite, miel y seda con propiedades antisépticas y algunos pigmentos como el wax, el pigmento verde que se obtenía de malaquita, carbonato básico de cobre usado como cosméticos y con propiedades antibióticas. El col, la sombra que se usaba en los ojos, por ejemplo, con aplicación medicinal contra la conjuntivitis. Esta base de plomo, antimonio, óxido de manganeso y carbón negro. Tenían efecto antimicrobiano y activador del sistema inmunológico, además de funcionar como antiséptico. Aristóteles detalló las propiedades y virtudes de muchas plantas medicinales. Su discípulo Teofastro recopiló todo el conocimiento sobre las plantas en su tratado Historia Plantarum. En 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina, tras la observación fortuita de una placa de Staphylococcus contaminada accidentalmente con Penicillium notatum. Observó que alrededor de la zona inicial de contaminación, los Staphylococcus se habían hecho transparentes,
fenómeno que interpretó correctamente como efecto de una sustancia antibacteriana segregada por el hongo. En 1939, Chain y Florey purifican la penicilina y en 1941 obtienen los primeros resultados satisfactorios en pacientes humanos. Ya para el año 1944, todos los heridos graves de la batalla de Normandía podían ser tratados con penicilina. En 1944, Selman Waxman descubre la streptomicina y en el 45 se descubre el núcleo de las cefalosporinas. En el año 1953 ya se conocían el cloranfenicol, la neomicina, terramicina y tetraciclina. El descubrimiento de la penicilina se publica en 1929 en Bristol Journal of Experimental Pathology. Ese descubrimiento le hizo ganar en el año 1945 el premio Nobel a Alexander Fleming. Ese año publica en el New York Times. Existe una gran posibilidad en la automedicación de usar dosis demasiado pequeñas, que en lugar de aludir la infección, los microbios se eduquen para hacerse resistentes a la penicilina. Y un nuevo germen se crea rápidamente y este puede pasarse a otros individuos y de ellos a otros, hasta que alcancen a alguien donde consiguen causar septicemia o una pulmonía donde la penicilina no puede salvarlos. Esta se considera el inicio de la era de los antimicrobianos. Los antibióticos son sustancias químicas orgánicas producidas por microorganismos capaces de actuar sobre otros microorganismos, mientras que los quimioterápicos son sustancias sintéticas no provenientes de microorganismos vivientes, con iguales propiedades que los antibióticos. Walsman y Coles en 1941 proponen que una sustancia para ser considerada como antibiótico debe cumplir ciertas características. Entre estas características está la especificidad. Quiere decir que debe tener un espectro de acción definido. La elevada potencia biológica, con concentraciones mínimas inhibitorias bajas, se debe alcanzar el efecto antimicrobiano. Y una toxicidad selectiva, puesto que es importante que el antibiótico no sea tóxico para el hospedero. Según su origen, los antibióticos se van a clasificar en biológicos, sintéticos y semisintéticos. Los biológicos, producidos por bacterias, como es el caso de las polimixinas, por actinomicetos, como es el caso del cloranfenicol, por hongos, como es el caso de la penicilina. Dentro de los sintéticos, los nitrofuranos y las sulfamidas, y los semisintéticos, cefalosporinas. Con respecto al espectro de acción, los vamos a clasificar como de espectros reducidos, espectros intermedios y espectros amplios, de acuerdo a la célula donde ellos actúan. Con respecto al mecanismo de acción, tenemos los que son bacteriostáticos, que van a bloquear el desarrollo y multiplicación de las bacterias sin lisarlas. Quiere decir que causan un efecto que es reversible. Ejemplos de estos antibióticos serían el cloranfenicol, la eritromicina y la tetraciclina. También están los bactericidas, que van a provocar la muerte o lisis bacteriana, generando un efecto irreversible.
Ejemplos de esto, las penicilinas y las cefalosporinas. El efecto depende del antimicrobiano y de la especie bacteriana. Aquí podemos observar las estructuras químicas de los antibióticos. Las penicilinas y cefalosporinas que comparten anillo betalactámico. Las tetraciclinas, eritromicina y clindamicina, cloranfenicol, y este grupo que comparte anillo betalactámico, donde ya nombramos a penicilina y cefalosporinas, pero estaría también el ácido claulánico, tienamicina y los monobactámicos. Tenemos entonces dentro de las propiedades que deben cumplir los antimicrobianos, que tienen que tener una toxicidad selectiva, como ya los decíamos, un amplio espectro, acción bactericida, no inductor de resistencia bacteriana, índice terapéutico alto, mantener una eficacia en presencia de líquidos corporales, que sea de fácil administración, con farmacocinética adecuada y no lesionar los órganos donde se metabolizan. Ese sería el antibiótico perfecto. Para elegir un antimicrobiano se deben conocer varios aspectos. En primera instancia, el microorganismo. Debemos conocer qué característica tiene ese microorganismo para poder elegir un antibiótico que realmente pueda erradicarlo. Por ejemplo, un microorganismo que no tenga pared bacteriana, usted no podría elegir un antibiótico betalactámico porque es allí donde justamente ese antibiótico va a actuar. La otra consideración es el hospedero. Es un adulto, es un niño, tiene enfermedad de base, es un paciente que tengo hospitalizado, es un paciente de la comunidad, porque yo debo tomar consideraciones como la presentación del antimicrobiano, ¿verdad? Si son orales, si son parenterales, y el daño colateral que ese antimicrobiano pueda causar en el paciente según su edad. Otro de los aspectos que tenemos que considerar al momento de elegir un antimicrobiano son justamente las características de esos antimicrobianos. Y por supuesto, los patrones de resistencia que están relacionados con ese antimicrobiano. Eso nos garantiza a nosotros tomar la decisión correcta al momento de seleccionar un antibiótico para el tratamiento de una infección específica. Con respecto al sitio de acción de los antimicrobianos, tenemos los que actúan a nivel de pared celular, como son las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, carbapenems, glicopéptidos, bacitracina y cicloserina. Los que actúan a nivel de la subunidad ribosomal 50S, como los macrólidos, cloranfenicol y clindamicina, y los que actúan sobre la subunidad ribosomal 30S, como aminoglucósidos, tetraciclinas y furanos. Los que actúan a nivel de la membrana plasmática, como es el caso de las polimixinas, a nivel de ADN, como el ácido nalidíxico, fluoroquinolonas, novobiosina, a nivel de ARN, como la rifampicina, a nivel del ácido paraminobenzoico, que sabemos que actúa en la síntesis de ácido fólico, como es el caso del trimetoprim sulfametosazol. ¿Cuándo actúan los antibióticos? Los antibióticos van a actuar cuando la bacteria se encuentra justamente en la fase exponencial. Por eso en el laboratorio debemos trabajar con cultivos frescos.
También hay que considerar en el tratamiento antimicrobiano el cumplimiento de las horas y los días de administración del antibiótico, justamente garantizando que exista una buena concentración del mismo durante la fase exponencial que presenta el microorganismo durante la infección. Es la fase donde la bacteria se está reproduciendo en cantidad importante. Dentro de la familia de antimicrobianos tenemos los betalactámicos. Estos antibióticos son ampliamente usados en el mundo clínico. Se encuentran allí las penicilinas como la penicilina G, aminopenicilina, ureidopenicilinas, carboxipenicilinas, penicilinas estables y combinaciones de penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa. Las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, cefamicinas, cefalosporinas de cuarta generación, las cefalosporinas orales, carbacefalosporinas, los monobactámicos como el Astrionam, betalactámicos combinados como ceftolaxone taxobactam, ceftazidime avibactam, meropenem, bavorbactam, ticarcilin clavulanato, imipenem, cilastatin. Y los carbapenémicos como el imipenem, ertapenem, meropenem y doripenem. En esta tabla pueden ver algunos de los antibióticos betalactámicos, sus vías de administración y el espectro antimicrobiano. Las cefalosporinas, ¿qué antibióticos incluyen? Las de primera, segunda, tercera y cuarta generación con su espectro antimicrobiano. Los monobactámicos, que son aislados de Chromobacterium violaceum, como el Astrionam, y su espectro antimicrobiano, que en este caso está sobre enterobacterias e incluso pseudomonas. Los carbapenem, que son originados de productos de Streptomyces, que tienen espectro amplio contra cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos positivos, anaerobios, enterobacterias y algunas de las especies de pseudomonas. Los antibióticos betalactámicos se unen a las proteínas fijadoras de penicilina. Estas proteínas son enzimas que entrelazan y cortan los tetrapéptidos y pentapéptidos del peptidoglicano. Necesitan que la célula bacteriana esté en división. Son bactericidas lentos y son drogas tiempo-concentración dependientes. En este esquema vamos a ver cómo se forma el peptidoglicano. Este es el peptidoglicano, la membrana celular y el citoplasma bacteriano. En el citoplasma ocurren las reacciones necesarias enzimáticas para formación del pentapéptido, el cual viaja a través del citoplasma en unión a proteínas y pasa a formar parte de la pared bacteriana en un proceso de transpeptidación. Esas proteínas que vemos allí son las PBP, proteínas fijadoras de penicilina. Con respecto a la actividad de los betalactámicos y las proteínas fijadoras de penicilina, traemos este ejemplo del meropenem y el imipenem.
Estos antibióticos generan una fuerte unión a las proteínas fijadoras de penicilina 1A, 1B y 2, generando esferoplastos con septos incompletos. Cuando nosotros hablamos de esferoplastos, hablamos de una célula bacteriana que está desprovista de la mayor parte de su envoltura celular. Son células, por supuesto, muy frágiles y que son sensibles al estrés osmótico. Esto, por supuesto, va a generar formas no viables, unas formas que se van a alisar lentamente, incluso la muerte sin lisis. La lisis bacteriana juega un rol importante en la activación de la cascada de la inflamación. Esto ocurre con mayor frecuencia con cefalosporinas y penicilinas. Con respecto al mecanismo de acción de los glicopéptidos, como son la vancomicina y la teicoplanina, estas drogas tienen alto peso molecular, de 1.5 a 2 kilodalton. Su acción es inhibir la etapa de transglicosilación. Se unen al residuo de ala y esto requiere que la bacteria esté en fase de crecimiento. Estos antibióticos son bactericidas lentos, de 24 a 48 horas, y pueden expresar fenómenos de tolerancia que están vinculados con resistencia a esos antibióticos. Aquí vemos entonces cómo es la formación del péptidoglicano y cómo los glicopéptidos van a inhibir los procesos de transglicosilación. Con respecto al mecanismo de acción de la polimixina, vamos a ver que actúa sobre la pared celular y fíjense cómo se pierde o cómo se altera esta pared, los constituyentes de esta pared, generando entonces que la célula se lise. Los aminoglicósidos poseen dos aminoazúcares unidos por enlaces glicosídicos a un aminociclitol. Entre estos antibióticos se encuentra la gentamicina, tobramicina y la micacina. Estos son compuestos policatiónicos que están constituidos por dos aminoazúcares unidos por enlaces glucosídicos a un aminociclitol. Se van a clasificar en aminociclitol estrectidina, la estreptomicina, aminociclitol desoxiestrectamina, la familia canamicina y la familia gentamicina. Con respecto al mecanismo de acción, tenemos que los aminoglicósidos se van a concentrar en el entorno bacteriano por atracción de las cargas negativas de los fosfatos del lipopolisacárido y fosfolípidos de la membrana externa, así como de los ácidos teicoicos. Pueden pasar por porinas y se van a concentrar nuevamente en la membrana celular por los fosfatos de fosfolípidos. Se desarrollan en dos fases dependientes de energía, EDP1 y EDP2. Con respecto a la fase de penetración, EDP1, se va a desarrollar mediante el gradiente eléctrico de la membrana y está involucrado un sistema de transporte activo de la respiración bacteriana. Por eso se usa en aerobios y en facultativos. Estos antibióticos no van a funcionar para anaerobios. Se acumulan lentamente en el citoplasma y se van a fijar luego a la subunidad 30S, alterando todas las etapas de la síntesis proteica. Con respecto a la fase EDP2, se van a formar proteínas anómalas que se incorporan en la membrana celular. La membrana celular entonces va a perder su integridad
y se va a favorecer el aumento de la penetración de la droga en esta fase EDP2. El probable rol en la inhibición de la replicación del ADN, activando un sistema de ayuda. En este esquema nosotros podemos ver el mecanismo de acción de los aminoglicósidos. El antibiótico se va a unir de manera irreversible a la subunidad 30S, lo que va a generar un apagado en esa síntesis de proteína. Hay una lectura errónea del código del ARN mensajero, aquí podemos ver, y se genera una proteína defectuosa. El aminoglicósido causa lectura errónea del código del ARN mensajero y la incorporación de aminoácidos incorrectos, produciendo una proteína defectuosa. Los aminoglicósidos se unen al sitio A de la subunidad 16S ribosomal mediante 4 bases: A 1408, A 1492, A 1493, G 1494 del sitio A del ARN ribosomal y van a interactuar con el ARN de transferencia en la traducción. Los aminoglicósidos interfieren con el reconocimiento del ARN de transferencia por el ARN ribosomal durante traducción. Interfieren con la translocación del ARN de transferencia desde el sitio A al sitio P. Se altera el sitio A y afecta las interacciones específicas. Con respecto a los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas, tenemos que son compuestos químicos diferentes. Sin embargo, su uso, mecanismo de acción y espectro son similares. Se van a unir a la subunidad del ARN ribosomal 23S, de la subunidad 50S del ribosoma. Se inhibe la elongación por bloqueo de la translocación o de la transferencia peptídica. Dentro del grupo de los macrólidos tenemos acitromicina, claritromicina, eritromicina, espiramicina. Dentro del grupo de lincosamidas, clindamicina y lincomicina. Y dentro del grupo de estreptograminas, quinopristina, dalfopristina. Telitromicina es el único cetólido disponible activo contra la mayoría de los microorganismos gram positivos que son resistentes a macrólidos. Con respecto a los antibióticos que inhiben la síntesis proteica, tenemos las tetraciclinas, que se van a unir a la subunidad 30S, inhibiendo la fase de elongación. El cloranfenicol se va a unir a la subunidad 23S del 50S, inhibiendo la fase de elongación. El ácido fucídico se va a unir al complejo ribosoma factor de elongación, inhibiendo la fase de elongación. Las quinolonas se van a clasificar en quinolonas, sinoxacin y nalidíxico. Fluoroquinolonas como cipro, levo, gati, moxifloxacin, norfloxacin. Con respecto al mecanismo de acción,
van a atravesar las envolturas celulares y llegan hasta el citoplasma. Se produce una inhibición de alguna de las enzimas diana, ADN girasa o topoisomerasa 4. Inhibición de la síntesis replicativa del ADN por consiguiente, con una inducción de la respuesta de ayuda y otros efectos de estructura celular y respuesta bioquímica. Son moléculas pequeñas hidrófilas que atraviesan vía porina o MPF. Las moléculas con cierta hidrofobicidad utilizan el lipopolisacárido. Atraviesan fácilmente el péptidoglicano y atraviesan la membrana celular por difusión pasiva no saturable. Hay excreción de bajo nivel por sistema de flujo. Las quinolonas inhiben las enzimas ADN girasa, GIR-A y GIR-B y topoisomerasa 4, par-C y par-D. La ADN girasa genera cortes en el ADN para iniciar la replicación y se une de manera covalente al ADN. Las quinolonas forman un complejo terniario ADN girasa Q. Los cortes de ADN no son reparados y se activa el sistema de ayuda celular. Por lo tanto, inhiben la replicación y la transcripción. La rifampicina se une a la enzima ARN polimerasa, dependiente del ADN, e inhibe la síntesis del ARN. Aquí vemos una ARN polimerasa normal y aquí vemos una ARN polimerasa a la cual se ha unido una rifampicina. La cadena linfática es importante para el hecho biológico, alterar la forma de esa polimerasa. Los nitroimidazoles, como el metronidazol, tiene actividad contra bacterias anaerobias. Efecto bactericida: los derivados reducidos actúan sobre la molécula de ADN, produciendo hipercromaticidad, disminución de la viscosidad y peso molecular. Provoca, por tanto, la ruptura no reparable del ADN. El metronidazol interactúa con el microorganismo, provocando entonces las rupturas de la cadena del ADN. Con respecto al desarrollo de nuevos antibióticos, tenemos lo siguiente. Con respecto a las oxazolidinonas, tenemos el linezolid. Actúa sobre la fase inicial de la síntesis proteica, uniéndose a la subunidad 23S del 50S ribosomal. Va a haber una distorsión del sitio de fijación de N-formilmetionina, ARN transferasa sintetasa. Se impide la formación del complejo de iniciación funcional 70S. No hay resistencia cruzada. Dactomicin, lipopéptido cíclico, activo contra enterococos resistentes a vancomicina, estafilococos aureus resistentes a meticilina y estafilococos aureus intermedios a glicopéptidos. Actúa sobre la membrana plasmática sin entrar en el citoplasma. Va a presentar una unión calcio dependiente sobre la membrana
y altera las funciones de las mismas. Hay reportes de resistencia en Staphylococcus aureus y Enterococcus faecium desde el 2005. Tigecyclina, primero de la clase de antibióticos glicilciclina, aprobado por FDA en el año 2005, de amplio espectro y derivado de tetraciclina. Mantiene una excelente actividad contra organismos resistentes a tetraciclina. Se une a la subunidad 30S ribosomal, bloqueando la entrada del ARN de transferencia. Tiene afinidad incrementada 5 veces mayor por el ribosoma que minociclina y tetraciclina. Muestra actividad contra organismos que presentan eflujo y genes de protección ribosomal. Los genes de resistencia a la tetraciclina no eliminan la unión al ribosoma de tigecyclina. Hasta la fecha no se han reportado resistencias. Agradezco su atención y espero que este video sea de su utilidad.